Bienvenidos a Recetas y Revueltas, ¿verdad, Julio? El primer y único canal de YouTube donde hago las dos cosas que más me gustan hacer: tratar de calmar a Julio, cocinar y hablar de fenómenos sociales y políticos donde puedo hacer solamente una cosa: hablar. En esta entrega vamos a hablar de un tema que cada 6 meses genera discurso en Twitter: la comida Tex-Mex, los tacos gringos y cómo es que no existe una comida mexicana sin un discurso homogeneizante que cancela diversidades raciales, históricas y políticas y de la frontera. Vamos a hablar mucho de la frontera. Todo esto mientras preparamos unos ricos burritos de desayuno. They have the most insane burritos. I don't much go for ethnic food. Vamos con el relleno de los burritos que, como siempre con nuestras recetas, requiere remojarse. Como lo prometimos en el video de los huevos divorciados, que puedes ver si les das clic en la esquina justo ahora, vamos a aprender a hacer frijoles refritos desde cero ahora sí. Si quieres cocinar rápido tus leguminosas, debes dejarlas remojar por lo menos 8 horas y máximo toda la noche. Vamos a colarlos y colocarlos, en mi caso, en una olla de lento cocimiento. Si eres de los valientes con AliExpress, te saludo y te admiro respetuosamente. Vamos a colocar un cuartito de cebolla y 2 dientes de ajo, sal y un poquito de pimienta. En mi ollita, estos frijoles estarán listos en 4 horas a temperatura alta. Vamos a cocerlos hasta que estén suavecitos. Como buscamos que queden tersos, vamos a licuarlos. Colocamos todo en la licuadora, sí, cebolla y ajos y hierbas, todo. En un sartén vamos a tostar las especias, la semilla de cilantro y el comino hasta que estén fragantes. Hay que tener mucho cuidado porque pasan de oler rico a quemarse en segundos, así que apenas huelan, apágalo y a la licuadora junto con el chilito chipotle. Vamos a licuarlo hasta que es una pasta tersa y perfectamente mezclada. El agua de cocción debería de ser suficiente para licuarlos, pero si le está costando mucho trabajo a la máquina, hay que agregar un poquitito de agua. Ya con todo licuado y terso, a la sartén, con apenas una cucharadita de aceite. Queremos refreírlos, no freírlos. Vamos a cocinarlos hasta que estén perdiendo casi toda su agua y cuando los muevas en el sartén, pase esto. Antes de empezar a hablar de las tortillas, empecemos por una duda básica. ¿Por qué hay ciertas regiones que comen de una forma y otras de otra? La gente migra. La idea de que alguna vez la humanidad, o más bien los grupos humanos, dejaron de moverse porque se hicieron sedentarios, no solo es una enorme mentira, sino que refuerza la creencia de que solo hay una forma de ser sociedad. Ya sea por cambios climáticos repentinos, guerra, conflictos políticos, o porque nunca se quedaron en un solo lugar, nunca hemos dejado de movernos. Y con nosotros viene todo: idioma y cultura, comida, ideologías, inequidades y sistemas de opresión. Cuando hablamos de una comida nacional, incluso la comida de un estado, en realidad estamos replicando un discurso totalizador. ¿Qué tienen en común la cocina de Mérida con la de Mazatlán? Los tamales de la Ciudad de México con los que hay en los Altos de Chiapas. Si bien hay sistemas de comidas similares, es decir, el mantenimiento, cultivo y preparación de hortalizas, proteínas, frutas y especias como parte de una cultura y regiones específicas, es difícil creer que la cochinita tiene algo que ver con el aguachile o la torta de tamal, ¿no? I have tamal, I have bolillo, guajolota. El nacionalismo, por ejemplo, nos hace creer que algo tan imaginario como las fronteras limita lo que es y lo que no es una comida nacional. ¡Australia! ¡Australia! Las poblaciones que hoy son estadounidenses en Texas, Nuevo México o California comparten procesos históricos con la región a la que pertenecen. La comida Tex-Mex, por ejemplo, no es más que comida de la región que hoy conforma 2 países, 2 estados y 2 culturas que son al mismo tiempo completamente diferentes y demasiado similares. El comino es una especia básica de la comida de Texas y de Tamaulipas. Se le ponen al arroz, a los frijoles, a los guisados, a los sazonadores de carne. Esta especie llegó junto con las misiones jesuitas del siglo XVIII. Si bien la región no se retrasó tanto en el proceso colonizador del norte de la Nueva España, como sí había pasado con todo lo que estaba al norte del desierto de Sonora, las órdenes religiosas que fueron asignadas fueron de las últimas en llegar. Jesuitas de las Islas Canarias y Cataluña, donde el comino se consume casi en las mismas cantidades y aplicaciones que se pueden ver en Ciudad Victoria, Corpus Christi o El Paso. Los procesos sociales y de distinción que generan el uso de ciertos ingredientes o vuelven exclusivos el uso de unos, no cabe en este video. Pero quizá podríamos tocarlo en otro. Pero bueno, básicamente la idea es que a veces el consumo de algún ingrediente se populariza y se vuelve parte integral de la comida de una región.
No importa que luego les pase la frontera por encima o que por la sobreproducción de leche a partir de los años 50 haya que ponerle queso a todo en Estados Unidos. Y vamos con las tortillas de harina, que esta historia nos da para un taco. En un tazón grande vamos a mezclar la harina con la sal, el polvo para hornear y la grasa vegetal. Esta es una receta vegana, pero se puede también hacer con mantequilla, o si quieres algo más tradicional puedes usar manteca de cerdo. La grasa debe estar muy fría porque vamos a mezclarla con la harina con la misma técnica como cuando se hacen biscuits o scones. Con las manos vamos masajeando la grasa en la harina y la vamos mezclando y mezclando hasta que la textura de todo sea como arena húmeda. Y cuando la aprietes, guarde apenitas la forma de tu mano. Ahora vamos a agregar el agua. Se puede hacer de a poquito, hacer un huequito en la harina y vertirla toda para irla mezclando como lo pida la masa, o echarla encima toda como tú decidas. El agua también debe de estar fría, no queremos derretir la grasa, que es lo que ayudará a que se inflen en el comal. Cuando ya esté toda incorporada y la masa sea pegajosa, pero no como nos pasó con el pan pita, vamos a colocarla en la mesa enharinada y a amasar. Tenemos que desarrollar el gluten de la harina, y eso solo se logra con esfuerzo, o una batidora fancy que no tenemos en esta casa. Vamos a amasar hasta que la masa cambie su textura, ya no se pegue tan fácil a las manos, y cuando la presiones con los dedos regrese lentamente a su posición original. Esto puede tomar entre 5 y 10 minutos, depende de tu experiencia amasando, de la temperatura, hasta de la humedad del ambiente. Ya cuando logramos ese punto, vamos a colocarla en plástico o en un tazón aceitado para que no se pegue, tapada para evitar que se forme costra, y va al refri por 10 minutos para que se relaje el gluten y podamos hacer las tortillas de harina más deliciosas que has probado. Y a todo esto, regresamos a lo mismo. ¿Por qué en el norte se hacen tortillas con trigo y no con maíz? Volvemos otra vez a una respuesta similar a la de hace un ratito. Gente que viaja y culturas que se mueven. La colonización del norte de la entonces Nueva España fue completamente diferente a la del Valle de México, el Valle de Oaxaca, los Altos de Chiapas o la península de Yucatán. Tomó 2 siglos más, los procesos de mestizaje recorrieron otros caminos y todo lo que frailes y militares creyeron que habían aprendido en el Valle de México no les sirvió para nada en los climas mucho más agrestes del norte del país. Con las tropas expedicionarias viajaron también las tortillas y el maíz seco, que aguantó por mucho tiempo, pero se terminó acabando. El maíz criollo que ese entonces estaba especializado para la región, por lo que no se dio fácilmente en el norte, mucho más seco y con temporales mucho más marcados. Pero el trigo español, acostumbrado a climas similares, sí pudo crecer. Sin levaduras, el pan tampoco fue una opción por mucho tiempo y seguramente tomó mucho tiempo y muchísimos ensayos y errores, pero finalmente las tortillas de harina de trigo se convirtieron en un símbolo de la región completa. La comida cotidiana que se come de ambos lados de la frontera, no la diseñada por y para producción en masa en restaurantes o en cocinas profesionales, sigue todavía siendo prácticamente la misma. No estamos hablando de burritos que pesan 1,5 kilos o de tacos hard shell con queso amarillo rallado, The all-new fiery Doritos Locos Taco. A lot of fire and a hint of lime. sino guisos caseros, especiados de acuerdo a la región. La comida mexicana en Estados Unidos, que ha pasado por los procesos de industrialización de la comida rápida, es en la que pensamos inmediatamente cuando algún anglófone habla de tacos, pero lo cierto es que con nuestro desprecio por esa comida se entrelaza todo un discurso nacionalista que considera que solo lo producido dentro de nuestras fronteras es digno de llamarse taco. Ya tendremos un capítulo especial para hablar de colonización dentro de la comida regional, pero ¿no estamos haciendo nosotros lo mismo con el sushi o con la pizza? Incluso la comida callejera se tiene que adaptar a los contextos en los que se desenvuelve. No es difícil ahora ver en Instagram decenas de videos de puestos en Los Ángeles, Nueva York o Chicago haciendo quesatacos de birria. Un híbrido entre una gringa, un taco y una quesadilla con birria. Un guisado del occidente de México que tradicionalmente se come solito y junto con un consomé. Las reacciones a estos videos hablan más desde la tripa nacionalista que desde el antojo y los gustos personales, porque ¿cómo va a ser que le pongan queso a la birria? Todos hemos caído en este tipo de juicios. Entre más alejada estás de casa, más fácil es hacerse purista. Pero es en esos cambios, en esas migraciones y adaptaciones que la comida se desarrolla, así como el lenguaje que migra y muta, así nuestros tacos y también nuestras tripas. Vamos con el guisado, que siempre es un cachito de casa. Vamos a asar los jitomates, la cebolla y los ajos en un sartén seco y muy caliente. Colocamos todo para que agarre color. Ya con todo tatemado, va a la licuadora con un poco de agua, sal y pimienta. Si nunca has preparado chiles poblanos, necesitamos repasar un par de cosas.
Vamos a tatemarlos para que podamos pelar su cascarita. Yo lo voy a hacer con el fuego de mi estufa porque la parrillita no da tanto calor como necesitamos. Directo en la llama vamos a dejar que se quemen del todo, cuidando de girarlos para que toda la piel quede negra. Cuando estén así, vamos a ponerlos en una bolsa de plástico, la vamos a cerrar y dejamos descansar 10 minutos. En ese tiempo el vapor hará que se suavice la piel y podamos limpiarlos mucho más fácilmente. Pasados los 10 minutos vamos a limpiarlos. Le vamos a quitar todo lo tatemado hasta dejarlos limpiecitos. Vamos a cortarlos en rajas, les cortamos la corona, abrimos y cortamos en tiras. Si los chiles son muy largos, los cortamos a la mitad. Vamos también a cortar media cebolla en pluma y en una olla con tantito aceite echamos las rajas y la cebolla a que se doren un poquito. La cebolla se acitrone y echamos el jitomate. Dejamos que se sofría y lo ponemos a cocinar en fuego lento por media hora por lo menos hasta que cambie de color. Probamos, corregimos sal si es necesario y listo. Vamos con unos huevos. Abrimos y salpimentamos todo en un tazón mediano y van a una sartén con tantito aceite. Vamos a hacer huevos revueltos, la receta más sencilla. La idea es que se hagan esponjosos y puedan recibir toda la salsa que ya hemos preparado. Así que cuando pongamos el huevo en el sartén no lo vamos a mover hasta que la primera capa de huevo esté cocida. Con una espátula ahora sí vamos a moverle un poquito y así vamos a repetirlo. La idea es que no tengamos migajas de huevo sino bolitas grandes y apenas cocidas. Ya cuando no haya huevo crudo en el sartén vamos a regresar a la olla a que se terminen de cocer. Ya estamos terminando. Vamos a hablar un poco de contextos de migraciones en lo que termina de descansar la masa para hacer las tortillas y ya prepararnos el desayuno. No es lo mismo migrar porque vas a ir a conquistar un continente completo a ser secuestrada y llevada a la fuerza a trabajar en plantaciones de algodón al otro lado del mundo. No es lo mismo migrar porque estás buscando mejores oportunidades económicas a huir de tu casa porque la violencia generada por la guerra contra el narco ha hecho a la región una pesadilla y una amenaza de muerte latente. La comida que tenemos frente a nosotros ahora mismo, como pasa con el lenguaje, con la música o con todo básicamente, no revela transparentemente sus orígenes ni las violencias que la conformaron. Por ejemplo, la paella, que vino de una preparación de trigo bereber del norte de África traído por la invasión musulmana del siglo VIII, absorbió ingredientes y tradiciones culinarias del África occidental cuando fue preparada por personas esclavizadas en el Caribe español y luego se volvió a adaptar a los productos de la región del Bayou francés en la Luisiana actual y se convirtió en lo que hoy conocemos como jambalaya. Los platillos con los que se busca normalizar procesos históricos violentos y traumáticos como el mole y el mestizaje invisibilizan justamente esas violencias y ese trauma originario. Todo lo que comemos tiene historia. Todo lo que tenemos en la alacena o en las memorias está atravesado por sistemas y estructuras que nos rebasan, pero que también adaptamos y reconfiguramos y nos apropiamos. Solo es cuestión de preguntar qué comes en la cena de Navidad para tener una idea de cómo esos procesos históricos afectaron a tu familia y tu formación de lo que consideras normal. Vamos a terminar este platillo, solo nos faltan las tortillas. Como ya va siendo costumbre con estas recetas, la masa nos va a dar para 8 tortillas grandes, o 12 chiquitas, o 24 minis, o bueno, me estoy desviando un poco. Vamos a dividirla y cada cachito lo vamos a hacer bolita. Para lograrlo hay que empujarla por entre los dos del pulgar e índice de la mano y si no queda del todo pareja, pinchar abajo. La rodamos sobre la mesa enharinada y empezamos a usar el rodillo. En los primeros intentos no va a quedar redonda, no te desesperes, es normal, y de hecho la redondez es lo de menos para esta receta en específico. Buscamos un ancho un poco más grueso que una tortilla regular, demasiado gruesa y estás haciendo pan árabe, demasiado delgada y no vas a inflar bonito y tendrás una tostada. Ya con el ancho ideal la echamos en un comal o en un sartén muy caliente y como con el pan pita vamos a ver que empieza a hacer burbujas y si todo marcha bien empezará a inflarse. La volteamos y va a un tortillero, a esperar a las demás. Ya tenemos todo listo para servir, va a ser muy sencillo. Tomamos la tortilla recién hechecita, le ponemos una embarrada de frijoles, una buena cucharada de huevo y listo. Puede servirse con salsa o con guacamole y tenemos pensado un capítulo especial para las salsas y acompañantes, espérenlo pronto. Si vas a prepararlos para llevar, lo ideal es poner un cuadrito de aluminio un poco más grande que la tortilla abajo, prepararlos, enrollarlos y envolverlos. Esta receta aguanta muy bien en congelador, así que podrías preparar una tanda grande con un único cambio en lo que lo sirves. Un cuadrito de aluminio, un cuadrito de papel encerado y primero lo envuelves en el papel y finalmente en el aluminio. Para recalentar, solo le quitas el aluminio, los envuelves en una servilleta húmeda y van al microondas, minuto y medio por burrito. Vamos a terminar, y no con la migración, que esa nunca va a parar. Somos las historias que nos contamos, sí, pero también los platillos que comemos y los cuidados que nos damos. Aunque no sea transparente para nosotros, cada bocado tiene toda una historia de tu familia, de la región en la que vives y hasta de partes del mundo que no hubieras imaginado. Esta historia, como toda la historia humana, está atravesada por múltiples opresiones, por guerras, por conflictos políticos, por hambre. ¿Qué hace un burrito un burrito?
¿La tortilla de harina? Porque en Ciudad Victoria, por ejemplo, le dicen flautas a todo lo que tiene tortilla de harina. ¿Qué nos hace creer entonces que existe algo como la comida mexicana, cuando son más bien las tradiciones de las que literalmente nos alimentamos? Esto ha sido todo por esta quincena. No se olviden de darle like a este video si les gustó, suscribirse por acá y compartirnos en redes sociales cómo quedaron sus recetas. Recuerden que al discurso de odio se le combate con la panza llena. Adiós.